vamos a resolver el problema de fondo del abasto de medicamentos, porque siempre han faltado los medicamentos, se ha llegado al extremo de distribuir medicamentos adulterados que han causado hasta la muerte de personas, y hay pruebas de que ha imperado la corrupción en todo lo que tiene que ver con la compra de los medicamentos. Afortunadamente se reformó la ley, nos ayudaron los legisladores, se los agradecemos mucho, y ahora se puede hacer compras consolidadas de todos los medicamentos en donde se puedan adquirir, repito, con la calidad necesaria, a buen precio y sin corrupción. Agradecemos mucho a la ONU que nos está ayudando. Esto va acompañado de la creación en México de una distribuidora de medicinas, de equipo médico y de vacunas, una distribuidora para que los medicamentos, los equipos que se compren en el extranjero, al llegar al territorio nacional, sean distribuidos y lleguen hasta el más apartado pueblo, la más apartada comunidad del país. Entonces, para eso es esta empresa, porque no solo era la corrupción en la compra de los medicamentos, en las licitaciones, el pago exagerado por los medicamentos, sino también el sistema de distribución. No contaba el Estado con un sistema de distribución, no cuenta el Estado con un sistema de distribución de medicamentos. Todo era también mediante contratos con particulares. Estas empresas también montaron toda la campaña de que no había abasto y que faltaban los medicamentos para los niños con cáncer, porque era una red de componendas, de complicidades, de corrupción, que tenía que ver hasta con los medios de información, con algunos, no con la mayoría, para no generalizar. Pero era una campaña constante, acusándonos, porque querían que se mantuviese el mismo sistema de corrupción. Por eso este es un día importante, esta decisión que hemos tomado, y es en beneficio de los mexicanos, o sea, son las medicinas para curar al pueblo. Entonces, ¿qué vamos a estar aceptando chantajes? De nadie. La firma de este convenio de México con UNOPS se inscribe en una continuidad de colaboración con organismos internacionales, de Naciones Unidas y del Sistema Panamericano de Integración, que empieza a cristalizarse en diciembre de 2019 con la adhesión de México a los fondos estratégicos de medicamentos y rotatorio de vacunas de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud. Hoy día, con la Ley de Adquisiciones modificada, se puede pasar a la etapa operativa para garantizarle a todos los mexicanos y mexicanas, en particular a quienes más lo necesitan, el acceso a medicamentos, vacunas e insumos de salud pública seguros y de calidad, a precios más competitivos. Se trata de contribuir así a los esfuerzos por salvar vidas y acortar el sufrimiento de quienes padecen
problemas de salud, garantizando de una manera muy concreta el derecho a la salud y permitiendo que el sistema de salud de México avance hacia la modernidad, a la cobertura universal de salud y al acceso efectivo a servicios integrales, oportunos y de calidad, incluyendo medicamentos gratuitos, que no excluyan a nadie, ni por razones económicas, ni porque se vive en zonas rurales, alejadas o en barrios marginales de las grandes ciudades, ni por su cultura, ni por su religión u orientación sexual. Los medicamentos y vacunas de la Organización Panamericana de la Salud son fondos que nacen del mandato de los países de la región de las Américas para facilitar el acceso a estos productos. Hoy se cuenta en los fondos estratégicos de medicamentos y rotatorio de vacunas con 325 productos diferentes, 250 medicamentos esenciales como antirretrovirales, oncológicos, antihipertensivos, antimaláricos y otros para enfermedades olvidadas, que sin estos fondos, sin estos mecanismos, las compañías farmacéuticas simplemente no los producirían porque no son negocio. Hay también test de diagnósticos, insumos para el control vectorial. El dengue, que es un problema tan importante, también puede ser enfrentado con los insumos de estos mecanismos. Hay 49 vacunas y productos, como jeringas y diversos componentes de la cadena de frío necesaria para garantizar su efectividad ahí donde se necesitan, al lado de los pacientes. Si tomamos el caso de 19 antirretrovirales, al comprar a través de la Organización Panamericana de la Salud, se lograrían ahorros de 74% en promedio respecto de los precios cotizados por Cencida en 2019, con economías que llegan hasta 97% en algunos productos. Es más, y pensando en algo que a todos nos interesa hoy día, en el marco de la iniciativa COVAX para acceder a la vacuna contra la COVID-19, los países de la región podrán contar con precios negociados a través del Fondo Rotatorio de Vacunas de la Organización Panamericana de la Salud. Además del precio, la OPS ofrece sin costo para los países, y en el caso de México, mucho antes de que se adhiriera a estos fondos, una cooperación técnica que abarca, por nombrar solo algunos aspectos, el apoyo para reforzar las capacidades para estimar adecuadamente la demanda en función de la morbilidad y de la mortalidad que afecta a los mexicanos y mexicanas. Apoyo para reforzar la farmacovigilancia y cuidar de los efectos adversos que todo medicamento, no solo los que se compran por este medio, pudieran ocasionar. Apoyo para el diseño a programas de salud pública que recojan lo más avanzado del conocimiento a nivel mundial, como es el caso de la iniciativa HEARTS, actualmente en implementación en México, que permite detectar y tratar a las personas con hipertensión y, de paso, salvar vidas también al protegerlas de formas graves de COVID-19 en el caso que contraigan esta enfermedad. La seguridad, la efectividad, la bioequivalencia y la biodisponibilidad de los productos que se adquieren está respaldada por el sistema de precalificación de la Organización Mundial de la Salud y por las mejores prácticas y recomendaciones de las agencias reguladoras de referencia regionales de la OPS, que es su secretariado técnico. Estamos hablando de la FDA de Estados Unidos, de la Agencia Canadiense de Regulación, de Anvisa de Brasil y varias otras, incluyendo, por supuesto, a la COFEPRIS de México. Pero estos fondos son mucho más que un mecanismo de adquisición, son desencadenantes de mayor transparencia y eficiencia. Se trata también, y esto es muy importante entenderlo, de fondos que funcionan desde hace 43 años en el caso de las vacunas y desde hace 20 años en el caso de los medicamentos. La Organización Panamericana de la Salud no está improvisando en este tema. Participan del Fondo Rotatorio de Vacunas 42 países de las Américas y 34 lo hacen del Fondo Estratégico de Medicamentos, en un esfuerzo de solidaridad que se asienta en los principios del panamericanismo, que hace que todos se beneficien de precios más bajos, producto de una mejor negociación con la industria al combinar una demanda que consolida las necesidades de países grandes y más desarrollados como Brasil, Colombia, Argentina y ahora México, con la de países más pequeños como El Salvador, Honduras, República Dominicana, Paraguay, Haití, por nombrar solo algunos. Señor Presidente, señor Secretario de Salud, Canciller, señor director del INSABI, colegas, ustedes pueden contar con el compromiso y las capacidades de la OPS
en este importante paso que México está dando para garantizar el derecho a la salud sin dejar a nadie atrás. En febrero de 2019, UNOPS ha firmado un acuerdo marco con el gobierno mexicano por conducto de la señora Gret Faremo, directora ejecutiva de la organización, y el señor canciller Marcelo Ebrard. Ha sido un marco en las relaciones entre UNOPS y el gobierno mexicano, y con ese punto de partida que nos encontramos hoy implementando varios proyectos en el país, y hoy con este proyecto de extrema relevancia y magnitud para el Estado mexicano y el pueblo mexicano. Para los colegas de prensa, reiteramos que la UNOPS es un órgano de Naciones Unidas cuyo mandato principal son las contrataciones públicas transparentes y el gerenciamiento de proyectos, siempre bajo la perspectiva del desarrollo sostenible y el fortalecimiento de las capacidades nacionales. Con el acuerdo que firmamos en el día de hoy, pretendemos la planificación y gestión eficiente de la compra consolidada de los medicamentos. Y una primera fase, la gestión de la compra consolidada anual de medicamentos para el periodo 2021, y para los subsiguientes años se realizará un ejercicio de análisis, estimación de la demanda y planificación de los eventos de licitación también para ese periodo. Y siempre acompañado con un componente de fortalecimiento de las capacidades nacionales del país. Entre las actividades específicas tenemos la consolidación de la demanda con el INSABI, la estimación del presupuesto. Estas fases preliminares, pre-licitación, son tan relevantes o inclusive más importantes que la propia licitación en sí. Estaremos trabajando con el INSABI y con las demás dependencias del país para que esta demanda sea consolidada de la mejor forma posible. Eso permitirá mejores economías de escalas en las compras. También una investigación de mercado que sea amplia y profunda. No una investigación de mercado solamente para cumplir con una etapa del rito del proceso de adquisición. No, una investigación de mercado sustantiva, amplia y profunda para mapear el mercado y a partir de ahí implementar la estrategia de adquisiciones. Las estrategias de licitaciones también haremos con el gobierno mexicano. ¿Por qué solamente una licitación? Podemos hacer más de una licitación por agrupamiento de claves. Eso permite que se pueda hacer las licitaciones de forma más célere e ir atendiendo las demandas del Estado mexicano. También reuniones informativas con el mercado, total transparencia. Luego, las bases de licitación. Amplia publicación de las bases de licitación a nivel nacional e internacional en los medios oficiales de Naciones Unidas y en las mejores y buenas prácticas de divulgación de licitación. Trabajaremos en la conducción de las licitaciones, evaluación de las ofertas, y quisiera mencionar un dato que pienso que es importante. De acuerdo con el sistema de adquisiciones de UNOPS, hay la posibilidad de, antes de la adjudicación, entrar en un proceso de negociación con la oferta de menor precio que se presente en la licitación. Porque, señor presidente y demás autoridades, la oferta de menor precio no significa necesariamente que es el precio de mercado. Y eso, efectivamente, con esas herramientas que tenemos, esto nos permite negociar cuando aplicable para que el precio llegue al punto de equilibrio correcto. Tenemos un observatorio regional de precios de medicamentos en 21 países que nos permite referenciaciones de precios. Esta referenciación de precios nos va a ayudar tanto en la fase de investigación de mercado cuanto en la evaluación de las ofertas. ¿Qué buscamos con este convenio? Lograr los 4 principios de licitación de UNOPS: integridad, transparencia, competencia efectiva y mejor valor del dinero. Y repito, competencia efectiva, no competencia como forma formal, competencia efectiva y que se logren los resultados de una mayor competencia y mejor resultado y mejor valor del dinero para el Estado mexicano.
UNOPS va a trabajar conjuntamente con el Estado mexicano para con eso lograr una gestión pública más justa y equitativa, con mejor rentabilidad del gasto, hacer más con menos. Vamos a poner todos los recursos de la organización a disposición, operativos, recursos humanos, nuestras capacidades, certificaciones. El reto es muy grande, pero estamos seguros que vamos a lograr. Y, señor presidente, en el día de ayer, en coordinación con el INSABI, también se ha incluido en el convenio el material de curación junto con los medicamentos. Finalmente, en nombre de la señora Grete Faremo, directora ejecutiva de UNOPS, en nombre del señor Fabricio Feliciani, director regional de UNOPS para América Latina, y en mi capacidad de director de México, agradecer una vez más la confianza depositada en el trabajo de UNOPS, de usted, del señor canciller y de las demás autoridades del país. Las licitaciones serán públicas internacionales. Licitaciones públicas internacionales significa que están abiertas en igualdades de condiciones al mercado nacional y al mercado internacional. Obviamente que estaremos en coordinación con el país para adoptar y establecer los requerimientos de participación en estas licitaciones, los criterios de elegibilidad para participar de las licitaciones, pero son licitaciones públicas abiertas e internacionales. Y nosotros siempre, con UNOPS, sabemos que las licitaciones públicas internacionales, el mercado responde. Eso es muy importante. El mercado responde adecuadamente. Nosotros pensamos y entendemos que vamos a poder tener la mayor cantidad de claves adjudicadas en lugar de claves desiertas. Entonces, en ese sentido, lo que le puedo decir sobre esta comparación de empresas nacionales o internacionales, los criterios de elegibilidad serán acordados con el gobierno, pero igualdad de participación y obviamente garantizando la seguridad, la bioseguridad y la calidad de los medicamentos y el menor precio. Y además, como he comentado, los sistemas de contrataciones públicas nacionales de los gobiernos en general son muy rígidos y no permiten, por ejemplo, la negociación de precios en la etapa preadjudicación que yo he mencionado. Las normas de UNOPS, las normas de Naciones Unidas permiten esto. Sobre los retos del proceso en general, es lo que nosotros ya hemos diagnosticado y lo que ha mencionado el señor presidente, el señor canciller, es lograr la desconcentración de los proveedores, por eso que hemos dicho la competencia efectiva, y también de que no necesariamente la oferta de menor precio es el menor precio. Eso se tiene que hacer una diferenciación, hacer un análisis de mercado, y en esta etapa de negociación se puede inclusive trabajar con los proveedores de que se haga una reducción cuando hay el punto de equilibrio. Obviamente nosotros sabemos el reto, el desafío, pero entendemos que las herramientas que tenemos están a altura de este reto. Estamos tratando, y es una convocatoria, un exhorto, un llamamiento muy respetuoso a los organismos de la ONU para que tengamos las medicinas lo más pronto posible, que se inicien los procesos de adquisición la semana próxima. Tenemos los recursos y como se trata de organizaciones pues de mucha confianza, estamos dispuestos a entregar por adelantado el dinero que se requiera, para que no se vaya el tiempo y además que no tengamos que seguir comprando a precios elevados. ¿Qué hacían? Porque hasta hablaban de compra consolidada. Habían dos vicios, ¿no? Cuando menos.
Uno, que se hacían las convocatorias, que el representante de la ONU habló sobre la competencia, ¿sí? Pero era una competencia fingida, pactada. Ahora queremos que sea una competencia real. Bueno, ganaban siempre las mismas empresas. 3 empresas se llevaban casi el 70% de la compra de medicamentos. 3 empresas. Un gran monopolio. ¿Qué otro vicio había? Cuando hablo de 3 empresas que se llevaban el 70%, estoy hablando de alrededor de 60,000 millones de pesos. 3 empresas. Eso no es posible. Eso es hasta violatorio a la Constitución. Lo segundo, licitaban y se declaraban desiertas la mitad de las claves. ¿Para qué? Para que las que quedaban desiertas se pudiesen comprar sin licitación y a precios elevadísimos. Por eso es muy importante este convenio. ¿Verdad? Que el gobierno ya no va a comprar. Compra la ONU con toda la transparencia. Sí, un porcentaje. Se está arreglando o ya se decidió. ¿Cómo? UPS lo tiene claro. Sí, ¿cuánto es? Es 1,25%. 1.25%. De lo que resulte, de lo que compre. Sintetizo. Primera vez en la historia una licitación por encargo, es decir, la Organización de las Naciones Unidas busca, valora, adquiere y entrega. Es un cambio de raíz. Se rompe la inercia de los oligopolios acostumbrados a imponer todo tipo de sobreprecios y abusos que ya describió el señor presidente. Se rompe. Segundo, vamos a tener el valor más alto por el dinero que se va a invertir por parte de México. Entonces, licitación por encargo. Son 3,643 claves. Probablemente sea la adquisición o licitación más grande de la historia en manos de la ONU. Probablemente, así sea, de un solo país. 6,800 millones de dólares más o menos. Y bueno, decir que todo esto se hace porque hay una voluntad evidente de romper con circuitos, prácticas, tradiciones y costumbres que nos llevaron desgraciadamente a mucha corrupción, desabasto y casos muy escandalosos. Nunca más en México volverá a haber algo así a partir de hoy.